¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo capítulo y una nueva temporada de Sin Pretexto en un nuevo horario también, después de un receso necesario, importante para recargar pilas y para tenerles a ustedes el mejor programa con agenda de futuro, donde vamos a estar tocando los temas más relevantes que dicen relación, ¿no es cierto?, con nuestro país, con sus desafíos para avanzar hacia el desarrollo, todo lo que dice relación con nuestras materias primas, inteligencia artificial, tecnología, calentamiento global, cambio climático, de todo eso y más, que forma parte además de nuestro programa. En el día de hoy quiero contarles que vamos a estar precisamente con un tema asociado al calentamiento global y a los desafíos que impone el desarrollo, ¿no es cierto?, de las energías renovables, las energías limpias y particularmente del hidrógeno verde. Hay un gran desafío que se nos presenta como país para no solo desarrollar un elemento que además tenemos grandes opciones de poder potenciar a partir de lo que significa, ¿no es cierto?, contar con esta materia prima, sino también se calcula que de aquí al 2050, y son cálculos del Ministerio de Energía, podríamos generar energía a partir del hidrógeno verde que va a permitir poder generar reducciones de CO2 que podrían alcanzar incluso el 27% de reducción gracias a la utilización del hidrógeno verde. Y fíjense ustedes que en junio de 2023 el Banco Mundial dio a conocer un préstamo de $150 millones entregado a Chile para precisamente incentivar la inversión de proyectos de hidrógeno verde. Vamos a estar conversando en un ratito más con una especialista, la especialista senior de energía del Banco Mundial, Janina Franco, para hablar de este préstamo y de todas las capacidades y potencialidades, ¿no es cierto?, que permite para el desarrollo del hidrógeno verde en nuestro país. Pero también nos queremos hacer cargo de otro tema. ¿Saben cuál es? Que tras la promulgación de la ley de televisión digital, se viene el apagón analógico, que sí dice relación con que todos los canales de televisión están obligados a transmitir a través de señal digital, 100% digital. Esto debió haber sido en 2023, se suspendió o más bien se prolongó para que se pudiera iniciar este proceso de apagón analógico el año 2024. Bueno, hay ya fecha determinada y es precisamente abril, donde los canales deben transmitir 100% de su programación en formato digital. Se da inicio entonces al proceso de apagón en Chile que se ha llamado de lo analógico. ¿Qué significa? Vamos a estar conversando en un ratito más con Alejandra Filippi. Ella es jefa de la carrera de periodismo de la Universidad de Santiago. Así que tenemos un material súper nutrido en el día de hoy, muy interesante además, pero como siempre, vamos a la música y ya volvemos. Bueno, yo les decía que Chile tiene una tremenda potencialidad en materia de hidrógeno verde. Se señala que podemos llegar a ser uno de los productores más eficientes y competitivos de este commodity. Y según estimaciones del Ministerio de Energía, se espera que para el año 2050 el hidrógeno verde contribuya a reducir emisiones contaminantes de entre un 25 y un 27%. Pero todo esto está vinculado, además, a que en junio de 2023 el Banco Mundial dio a conocer un préstamo por $150 millones entregado a Chile para incentivar precisamente la inversión en proyectos de hidrógeno verde. ¿De qué se trata este préstamo? ¿Qué alcances tiene? Lo vamos a conversar a esta hora con Janina Franco. Ella es especialista senior de energía del Banco Mundial. Janina, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros esta tarde. Hola, buenas tardes, Mirna. Muchas gracias por la invitación y encantada de hablar respecto a este proyecto que ha sido realmente apasionante llevarlo a cabo.
Absolutamente. Sí, Janina, quería partir Adelante. preguntándote lo siguiente. ¿Me escuchas bien, verdad? Sí. Perfecto. Quería preguntarte lo siguiente porque tú has dicho que es el primer instrumento de este tipo en la historia del organismo multilateral del Banco Mundial. ¿Por qué el hidrógeno verde y por qué Chile? No, gracias por la pregunta, Mirna. Muy buena pregunta. La verdad es que desde el Banco Mundial estamos apostando por este nuevo vector energético, ¿no? Por el hidrógeno limpio, el hidrógeno verde, porque realmente puede ayudar a descarbonizar esos sectores de la economía que son difíciles de descarbonizar, que no se pueden electrificar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, todo lo que es el transporte de carga pesada, todo lo que va a ser la industria naviera, industria de aviación, todos los procesos industriales, la producción de cemento, la producción del acero, la producción de la minería, ¿no? Todos esos elementos de la economía que necesitan un potencial térmico fuertísimo, donde la electrificación tiene sus límites y tenemos que buscar un vector energético que ayude a desplazar los combustibles fósiles que hoy se utilizan en estas partes de la economía, ¿no? Entonces, eso por el lado de por qué el hidrógeno verde. Ahora, Correcto. ¿por qué en Chile, no? Chile siempre ha sido un socio estratégico para nosotros. Es un país que realmente ha sido pionero en hidrógeno verde a nivel regional y global. Lanzó su estrategia el 2020, lo ha posicionado de una forma muy deliberada como una política de Estado y, digamos, tiene ventajas comparativas con el recurso renovable que tiene, teniendo unos factores de capacidad altísimo en el norte y de eólico en Magallanes y en el sur, ¿no? También vemos que Chile tiene un potencial off-taker, un potencial demandante de ese hidrógeno verde que puede ser la industria minera, ¿no? Vemos que se puede impulsar el desarrollo de esta nueva industria con nuevas cadenas de valor, como dije, la industria minera y hay otras también, y que fomente la creación de empleos locales y ayudar a una transición energética más justa, que está alineada también con la política del hidrógeno verde que tiene el país. Y finalmente, como sabemos, Chile es un país con fuerte institucionalidad, muy larga experiencia de atraer inversión de capital privado. Entonces, veíamos que era el país indicado donde poder establecer este piloto de cómo hacer un proyecto de hidrógeno, ¿no? Bueno, de hecho, Janina, tú lo dices de alguna manera, esto es un piloto, porque recordemos que la industria del hidrógeno verde, bueno, no tiene demanda, no tiene clientes, o sea, estamos recién partiendo, ¿no? Entonces, aquí hay un riesgo evidente que está a la vista, pero hay otros riesgos de aportar o al revés, es más lo que se gana que los riesgos que se corren para el Banco Mundial. Y Janina, ¿se te apagó el micrófono? Si lo puedes ver, claro. Perdón, sí, Ahí sí, sí. sí. Todo de nuevo. El facility, Entonces, por eso te decía. Sí. Perdona, el facility que estamos trabajando con el gobierno de Chile a través de Corfo, no solamente participa el Banco Mundial, nosotros hemos venido y atraído también otros recursos de otros multinacionales, del BID, del Banco Europeo de Inversiones, de KfW, para llegar a un facility de 1 billón que realmente pueda mover la aguja en esta tecnología. Ahora, en cuanto a los riesgos, sí, están los riesgos de off-taker, ¿no? Son inversiones que se pagan a largo plazo y esta demanda, esta entidad que va a comprar esa producción, al precio que lo va a comprar, eso hay un poquito de incertidumbre, sabemos que los off-takers se pueden tener van a estar ahí los siguientes 5, 8 años, pero después del año 10 empieza esa incertidumbre, ¿no? También hay un tema que falta un benchmark de la industria, un track record. Ahora nos estamos basando en estudios de factibilidad, ¿no? Conocemos la producción del hidrógeno, conocemos la producción de las renovables, conocemos la producción de amoníaco, combustibles sintéticos es nuevo, pero eso lo conocemos. Ahora, si lo podemos, toda esta cadena de valor en conjunto es nuevo, ¿no? Entonces tenemos que basarnos un poco en lo que nos dicen los estudios de factibilidad, cuánto va a ser la producción. Pero otro tema que es muy nuevo también es la escala a la que estamos llegando con estos proyectos, ¿no? Hoy en día el proyecto más grande está en Canadá, que son 20 megavatios de capacidad de electrólisis, y realmente los proyectos que están
empezando a funcionar y que necesitan deuda, ¿no? Inversores de deuda y qué sé yo, para escalarlo, estamos hablando de proyectos de 100 megavatios o más de capacidad de electrólisis, ¿no? Y eso realmente es lo nuevo, eso da ahí un poquito de incertidumbre si realmente se va a poder producir la cantidad que dicen los estudios de factibilidad, ¿no? Eso Claro. incide en que los... Dale, perdón. No, por favor, termina y ahí te hago una pregunta. Ok. Eso incide que muchas veces los contratistas que dan la construcción y la ingeniería, EPCs, no quieren dar garantías, los dan un precio mayor. O los prestamistas perciben que hay un riesgo mayor de que no puedan pagar la deuda o que el proyecto no esté dando, como decía, la producción que se suponía que iba a dar. Entonces, simplemente o dan una tasa de interés muy alta, que un poco refleja ese riesgo, o simplemente no se embarcan en estos proyectos y esperan a que haya más experiencia sobre ellos, ¿no? Entonces, vemos que hay un riesgo por la misma, porque también, igual que la solar y la industria eólica, sabemos que los costos a medida que avancen los proyectos van a ir bajando, la eficiencia del equipamiento va a aumentar, pero en el fondo hay esa percepción de riesgo, de incertidumbre, que muchos inversores están a la espera y dicen, no, mejor prefiero meterme en un proyecto de renovable, solamente que ya conozco la industria y todo, que meterme en uno de hidrógeno verde, donde hay todavía varias preguntas que tengo que ir viendo cómo se van a resolver. Claro, en ese sentido, por supuesto que ahí ustedes están teniendo una mirada mucho más amplia, mucho más global, entendiendo, como dices tú muy bien, el efecto positivo y necesario para combatir el cambio climático. Conversamos con Janina Franco, especialista senior de energía del Banco Mundial. Janina, ¿se prevé en el futuro que haya más producción, por ejemplo, de China, la India, de estos elementos claves para la producción de hidrógeno verde y de qué manera eso va a generar menos incertidumbre? No, gracias, Mirna. Como decía, esto es muy parecido a lo que pasó con solar y eólica hace 20 años, ¿no? Donde al principio la manufactura venía de Europa, básicamente, y después empezó a desarrollarse en China, en India, ¿no? Y ahí empezó a aumentar esta manufactura, aumentar la escala y mejorar las eficiencias. En este sentido, vemos que con los electrolizadores está pasando un poquito similar. China ya está empezando con proyectos de 200 megavatios o más. India, tenemos un préstamo allá sobre políticas que fomenta manufactura de electrólisis de 230 megavatios o más. Entonces, vemos que estas industrias van a ir en aumento, estas manufacturas. También Chile acaba de anunciar que va a haber una empresa de electrolizadores que se quiere, ¿cómo se dice? Que se quiere establecer en el país con un consorcio. Entonces, yo creo que a medida que aumenten, va a ir mejorando la eficiencia y bajando los costos de los electrolizadores y van a ir bajando las incertidumbres. Janina, detengámonos ahí para entender bien qué son los electrolizadores y por qué son importantes. Perfecto. Mira, los electrolizadores son unas máquinas bien específicas y delicadas, son como el tamaño de un transformador eléctrico y son hechos en stacks, ¿no? Que a medida que tú necesitas mayor megavatios de capacidad se van aumentando modularmente. Básicamente estos electrolizadores son los que ingresa agua, ¿no? Tiene que ser agua muy purificada, desmineralizada, desalinizada, si es que vas a usar agua del mar, y la separan, el proceso de electrólisis separa lo que es el oxígeno en el hidrógeno, ¿no? Y entonces ahí es donde tú conviertes y produces el hidrógeno sin usar combustibles fósiles, porque hasta este momento se ha usado gas, carbón, ¿no? Para hacer esa separación. Aquí básicamente esa separación se produce con electrolizadores que están powered, ¿no? Que usan la energía renovable para funcionar, ¿no? Correcto, y esa es la explicación que tiene. Ahora, el hidrógeno verde es una industria nueva, claramente requiere grandes inversiones. ¿De qué manera dirías tú, Janina, que este préstamo baja el riesgo que ven los bancos sobre este punto? Porque tú más o menos me mencionabas, ¿no es cierto?, que naturalmente que los privados tienen bastantes aprensiones por razones evidentes, porque es una industria que todavía no se conoce, ¿no es cierto? Es decir, no se proyecta el potencial, pero todavía no lo vemos en la práctica. Pero ¿de qué manera esta iniciativa del Banco Mundial puede, nuevamente, para poder precisarlo más,
ayudar a bajar esas aprehensiones y lograr que más privados o que otros privados o privados más bien se sumen a esta iniciativa? No, muy buena pregunta, Mirna, muchas gracias. Mira, como dije, esto es una industria naciente donde los proyectos que se han desarrollado hasta la fecha han sido básicamente usando los propios, son proyectos pilotos chicos de 1 megavatio, 3 megavatios, 5 megavatios de capacidad de electrólisis, donde las empresas usan su propio balance sheet, ¿no? Y usan sus recursos financieros de investigación y desarrollo, ¿no? Pero si realmente queremos lograr que esta industria se desarrolle a la escala que necesitamos, que vayan bajando los costos y que realmente descarbonicen esas industrias que necesitamos que se descarbonicen, necesitamos la participación de inversores de deuda, ¿no? Que tengan las espaldas anchas suficientes para poder dar esa deuda a estos proyectos de mayor escala, como estoy diciendo, de 100 megavatios o más, donde entre un 70 y un 60% va a ser deuda y el resto va a ser equity, ¿no? Entonces, es súper importante entender cuáles son los riesgos que está percibiendo el sector privado y tratar de hacer productos financieros que mitiguen ese riesgo y que entonces digan, ok, que vayan a sus comités de crédito y digan, perfecto, tengo este mitigante de riesgo frente a la deuda que voy a tener. Nosotros lo que hemos puesto en la mesa del Facility como producto financiero son cuentas de reserva de la deuda para que, para en el fondo dar esa credibilidad, ese colchón que en el fondo, a pesar que la empresa pueda tener ups and downs, ¿no? Algunos problemas al comienzo, sí vas a tener ahí un espacio que te van a pagar la deuda, sea como sea, ¿no? Por 6, 9 meses. Y también tenemos una cuenta de reserva de liquidez, que es para tratar o encarar temas de performance técnico que pueda tener la planta de producción de hidrógeno verde. No sé, que falta mantener un repuesto, que el electrolizador tuvo una falla, no sé qué, hay que ajustar, ¿no? Y que en el fondo los inversionistas no sientan sientan que su riesgo va a disminuir por estos temas propios de una industria naciente. El otro tema muy importante es que nosotros, digamos, así como los otros multilaterales que estamos trabajando en el Facility, venimos con un estándar ambiental y social muy alto, ¿no? Cada uno tenemos nuestros estándares muy similares, ¿no? Donde realmente lo que queremos es que los proyectos cumplan con estos estándares. Más allá de la legislación chilena, que es bastante buena y bastante alta, van a tener que cumplir con los estándares ambientales y sociales que tiene el Banco Mundial, que tiene el Banco Europeo de Inversión, que tiene el BID, que tiene KfW, ¿no? Y estamos desarrollando un sistema de gestión ambiental y social en que cada proyecto que va a requerir financiamiento del Facility tendrá que cumplir con esos estándares, ¿no? Entonces, eso básicamente, el Facility tiene productos financieros que están dirigidos a disminuir los riesgos, ¿no? Deuda concesional con términos muy largos, bastante concesionales, y por otro lado estas cuentas de reserva que mitigan el riesgo, cuenta de reserva de la deuda, cuenta de reserva de liquidez, y por otra parte también los otros multilaterales van a ofrecer garantías, ¿no? Y eso, aunado con la parte ambiental y social, pensamos que puede ser un esquema que pueda fomentar que entre el sector privado, que se hagan las cosas bien desde el punto ambiental y social, y que también hayan beneficios de trabajos y empleo para la gente que va a estar viviendo cerca de esta zona. Absolutamente. Janina, ¿cuándo van a estar disponibles los recursos, en definitiva, para el Estado de Chile? Sí, mira, este préstamo, como dices tú, ¿perdón? No, eso, ¿cuándo van a estar disponibles los recursos? Se aprobó en junio, estamos trabajando en las condiciones de efectividad que tenemos, hay un acuerdo subsidiario que trabajar a nivel nacional, pero también, sobre todo, estamos trabajando en el sistema de gestión ambiental y social del Facility, ¿no? Que sirva para los 4 multilaterales o bancos de desarrollo, y entonces en eso estamos y esperamos que, digamos, este semestre ya esté efectivo y ya pueda empezar a firmarse los contratos en lo que queda del 2024, ¿no? Efectivo es cuando nosotros decimos ya está ok para desembolsar, ¿sí? Correcto, entiendo. El dinero. Janina, perfecto, pero de alguna manera tú lo has mencionado, pero ¿cómo observas tú
la celeridad necesaria que se requiere para que efectivamente este producto podamos explotarlo con la debida prontitud y que no nos ganen otros mercados, en definitiva. Estamos un poco lentos quizás en los pasos que se están dando, estamos digamos, en las velocidades adecuadas. ¿Cómo lo observas tú de manera externa? Sí, no, gracias Mirna por la pregunta, es muy relevante. De hecho, vemos que hay vemos que en el país se está haciendo bastante, se está haciendo mucho por los temas ambientales y sociales, para que se hagan de la manera adecuada, pero que la información esté un poquito más coordinada entre las distintas entidades. Eso es muy importante. El Facility también se ha desarrollado bastante en los productos financieros y hemos ido avanzando, pero yo creo que muchos de estos avances no se han transmitido al mercado afuera, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay dos cosas. Uno, de hacer una comunicación estratégica para los mercados afuera que ven que Chile partió antes, pero han entrado otros países como India, Brasil, ¿no? Y de alguna manera hay la percepción que están avanzando más rápido, ¿no? Entonces yo diría que una estrategia de comunicación bien importante para el mercado afuera, y dar a conocer todo lo que se ha trabajado, porque yo creo que ha sido importante, toda la coordinación intersectorial es muy importante, pero por otra parte un sentido como de avanzar rápido en el facility, ¿no? Y yo creo que están los trabajos, pero de poder realmente concretar negocios, o sea, que el facility salga a firmar con proyectos durante el 2024. Yo creo que ese sería un gran logro y para dar a conocer una señal que no solamente de anuncios se está avanzando hacia proyectos en realidad, ¿no? Sí, conversamos con Yanina Franco, especialista senior de energía del Banco Mundial. Yanina, tú lo decías, pero quiero preguntarte, porque toda la discusión interna que se ha dado respecto de la inversión, fundamentalmente la inversión doméstica en Chile, es decir, la inversión local, que ha estado muy, digamos, resentida, estancada, y que mucho se culpa a la permisología. ¿Podría esta permisología que el gobierno quiere destrabar, bajando los tiempos, ¿no es cierto?, en que se tramitan los permisos medioambientales, ser un factor que pudiera afectar el debido desarrollo del hidrógeno verde, dirías tú? A ver, sin entrar en los detalles de los licenciamientos ambientales de Chile, porque yo la verdad no conozco todo el detalle. Por supuesto. Sí vemos, por ejemplo, que los licencias ambientales en Estados Unidos son más ágiles, tienen un poquito un concepto distinto, donde te dicen lo que tú tienes que cumplir y luego tienes que cumplir, porque tienes unas multas horrorosas que te pueden poner en riesgo el financiamiento del proyecto, y asumen, digamos, las autoridades ambientales que tú vas a cumplir con eso. En Chile lo que nos han comentado es que es un poquito al revés el tema, ¿no? Que en el fondo primero se cercioran que esté todos esos permisos listos, y a veces esos permisos necesitan establecer estas líneas de base por bastante tiempo, y es ahí donde se alargan esos plazos y van requiriendo cumplir, ¿no? Y mostrar que eso se ha entregado a cabalidad. En el tema de Brasil, por ejemplo, nos decían que pueden tener un licenciamiento en distintas etapas. Entonces tienen un licenciamiento a nivel de preinversión, ¿no? Con algunas observaciones si avanzan al nivel de inversión, ¿no? Y entonces el nivel de inversión avanza en esta otra etapa y pueden ir mejorando, ¿no? Entonces son ese tipo de flexibilidades que yo creo que en el caso de Chile, que es un sistema, me da la impresión que más de asegurarse de tener la información antes, que también eso es un resultado de asegurarse que los proyectos funcionen y que cumplan, ¿no? No estoy diciendo que esté malo, sino que hay otros países que tienen un poquito un enfoque un poquito distinto, ¿no? Y hace que sea más rápido llegar a esas, o por lo menos a instancias de aprobación intermedia, ¿no? Entonces, obviamente que todo el trabajo que está haciendo el gobierno en este tema es muy importante para realmente fomentar la inversión en esta industria. Sí.
Claro, bueno, de hecho, lo que nosotros conocemos, digamos, es que el hidrógeno verde va a representar, de aquí a donde, no sé si esa cifra es correcta, tú me lo corriges si no estoy diciendo lo correcto, pero que el hidrógeno verde va a representar al 2050 el 10% del consumo total de energía, ¿es así? Esas son las cifras del Ministerio de Energía de Chile, sí, eso Ya. es lo que están mostrando, sí. Claro, y por lo tanto el impacto que tiene para el futuro y sobre todo para nuestro país, porque si lo sumamos con el litio, ya ese es otro tema, por cierto, estamos diciendo que por lo menos tenemos dos elementos esenciales para poder avanzar hacia el desarrollo. Eh, no sé si hay algo más que te haya quedado ahí en el tintero, Janina, respecto, bueno, de los alcances que esto tiene. No, yo creo que es muy importante esta industria como puede desarrollar nuevas cadenas productivas que ni siquiera hemos pensado y que en el contexto de las fronteras, los Carbon Border Mechanisms, que van a empezar a existir con los mercados europeos, estar avanzando, estar preempting, ¿no? Para poder estar listos y seguir siendo una economía competitiva y a la vez que esto pueda generar nuevos empleos que absorban esa mano de obra que está saliendo de los empleos de la industria ligada a combustibles fósiles, es sumamente importante y es algo que estamos viendo que en Chile puede aportar mucho. Queremos hacer un estudio de cómo el hidrógeno verde puede aportar en el Producto Interno Bruto de los países de la región y nos gustaría empezar a tener a Chile en ese estudio, ¿no? Bien, pues Janina Franco, especialista senior de energía del Banco Mundial, gracias por haber estado con nosotros aquí en Sin Pretexto esta tarde. Muchísimas gracias, Mirna, a ti por esta invitación. Gracias. Que tengas bonita tarde. Hasta luego. Muchas gracias, igualmente. Nos vamos a la música, ya regresamos. Bien, ya estamos de regreso y les decíamos al comenzar nuestro programa de hoy que tras la promulgación de la Ley de Televisión Digital se viene el apagón analógico. Esto estaba ya previsto para que ocurriera en 2023, pero se prolongó, digamos, el comienzo de este proceso para 2024. Y esto debido a reclamos de Anatel, parte de los canales, por el plazo que tenían, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto se aplazó y como dice el dicho, las deudas se tienen que pagar, digamos, de alguna forma. Esto es parte de lo que se había establecido. Se tiene que producir este apagón, hablemoslo así, y los canales de televisión están obligados a partir de abril a transmitir sus contenidos de manera 100% digital. ¿Qué alcances tiene esto? ¿Qué implica para la industria de la televisión? Lo vamos a hablar con Alejandra Filippi. Ella es jefa de carrera de periodismo de nuestra universidad, de la Universidad de Santiago. Alejandra, ¿cómo estás? Gracias por estar esta tarde con nosotros. Hola Mina, buenas tardes, un gusto, digamos, y agradezco la invitación para conversar sobre esta temática que sin duda es un tema que nos concita, digamos, y que en algún momento era como algo como muy lejano que se veía y finalmente, como tú decías, no hay plazo que no se cumpla y aquí estamos, digamos, ni deuda que no se pague. Me faltó la frase completa, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Exactamente, y eso significa que a partir de la próxima semana, yo diría la primera semana de abril, ya debería, digamos, someterse, digamos, la última región que irían quedando, porque partimos desde el 13 de marzo, digamos, comenzó el apagón, digamos, ha sido descontinuado, en el sentido de que se están dando pequeños procesos, se parte por el sur, luego algunas localidades, ciudades, digamos, del norte, para culminar con la Araucanía, Biobío, Valparaíso y región metropolitana, que finalmente significa que todo el país ya va a estar, digamos, en el marco de la televisión digital terrestre. Sí, Alejandra, partamos por lo más primario, digamos. ¿Por qué era necesario la implementación de este apagón analógico?
Principalmente yo diría que esto tiene que ver con subir a la televisión a un marco, digamos, de lo que ha sido el cambio tecnológico y de sumarla, digamos, a la tecnología digital, lo que principalmente significa una nueva discusión a través de las señales, por así decirlo, pasar, digamos, de un sistema analógico que es que principalmente tiene que ver con el alcance que tiene hoy día la televisión, la calidad de la televisión, y por tanto no podía Chile quedarse atrás, digamos. El proyecto surge y es anunciado en el 2009 inicialmente, que significó, por ejemplo, tomar una decisión respecto de qué señal y qué tipo, digamos, de formato iba a adoptar Chile. En este momento, o sea, existen 3 grandes formatos con los cuales se está transmitiendo, haciendo televisión digital. Y Chile, digamos, asumió en ese momento que iba a adoptar la tecnología japonesa brasileña, que se llama, principalmente porque lo que se probó, digamos, en el caso del ISDBN, digamos, que se llama esta singular, digamos, formato, que había sido probado en Brasil y que de alguna manera aseguraba que por las características del territorio nacional iba a tener un mejor alcance, digamos, que lo que estaba trabajando Estados Unidos y también Europa, digamos, que eran los otros 2 tipos de señales de formatos que se desarrollan. Ahora, Alejandra, para entenderlo bien, ¿cuál es la diferencia para que todas las personas que nos ven en este programa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre una emisión en señal analógica y una emisión en señal digital? Yo diría que las personas lo que van a observar son, diría, 4 grandes aspectos. Uno tiene que ver con la calidad de la imagen y del sonido. Y por tanto, digamos, los nuevos dispositivos, los nuevos receptores, digamos, los televisores con los que contamos hoy día, nosotros y los otros tipos de servicio, digamos, nosotros hablamos de que tenemos alta definición, SD, y también la televisión ofrece, digamos, un otro formato que es el OneSec. Ya me voy a referir a eso. Y particularmente nos permite, digamos, que las personas podamos, a través de nuestro computador, o sea, nuestros servicios, también podamos acceder a la televisión en distintos dispositivos, lo que vuelve a la televisión ya móvil y portable, por así decirlo. Móvil en el sentido de que voy a también, a través de equipamiento, digamos, en el cual yo me esté desplazando, voy a poder estar viendo televisión. Porque los canales hoy día pueden transmitir, digamos, por este otro espacio, digamos, a través del OneSec, que se llama, que le permite la movilidad, digamos, a la transmisión. Y yo diría que a esto también hay que sumar que finalmente también vamos a tener la posibilidad de acceder a más canales. Yo creo que las personas hoy día ya saben, a propósito de los equipos que tienen, que en la oferta, digamos, que tienen naturalmente, sobre todo cuando están conectando a través de la antena, le da acceso a mucho más cable y se diversifica, digamos, la oferta, dependiendo un poco, digamos, en qué lugar estemos ubicados, vamos a tener una oferta distinta a la que conocemos habitualmente. Y por último, los canales también van a poder ofrecer un tipo de servicio, yo diría, más completo, en lógica más multiplataforma, donde van a poder tener mayor interactividad con las audiencias o los usuarios y usuarias, digamos, vamos a depender a partir de qué plataforma podríamos estarla recepcionando la señal, y eso nos va a permitir a nosotros poder opinar, poder de alguna manera responder a encuestas cuando nos consulten, digamos, como usuarios. Cuestión que yo creo que ya de alguna manera nos hemos acostumbrado. Entendemos que los formatos de la televisión hoy día son considerando nuestra participación, y también la posibilidad de acceder a otro tipo de informaciones a través de las plataformas que puedan integrar cada uno de los canales. Dime una cosa, Alejandra. Conversamos con Alejandra Felipe, ella es jefa de carrera de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago. Alejandra, ¿esto también supone una oportunidad para nuevos canales de televisión, para la creación de nuevas plataformas? ¿Cómo es más posible tener esa diversidad de la que tú hablas? Sí, yo me quisiera remitir a 2 cosas que son distintas. Por una parte, yo creo que nosotros, en general, cuando pensamos en el sistema televisivo nacional, tendemos a reconocer en los grandes canales de televisión que tienen un alcance nacional. Quienes viven en regiones también reconocen que existen los canales, digamos, regionales o locales,
Pero hay que reconocer también que esta ley que incorpora, digamos, la televisión digital terrestre, incorpora también lo que se llama la televisión comunitaria. Yo creo que ahí es un elemento, digamos, que es interesante, porque de alguna manera lo importante, digamos, reconocer el sistema mediático televisivo en particular, es que incorpora, digamos, a unas entidades que producen televisión sin una finalidad de lucro. Y por tanto también uno tiende a pensar que es una forma de hacer oferta programática que ya no radica solamente en formatos que tienen que ver con la lógica, lo que conocemos de la televisión comercial, sino también aquellos aspectos que tienen por finalidad fines más sociales, por así decirlo, o más comunitarios, como lo dicen sus propios nombres. Perfecto. Alejandra, ¿cómo has visto la posibilidad que han tenido los canales o cómo han trabajado los canales esta llamada señal 2, principalmente de carácter cultural? Bueno, en ese sentido, yo creo que ahí las diferencias comienzan y aquí un poco, digamos, respecto de la promesa, y retomo nuevamente la pregunta anterior, digamos, de quiénes se pueden sumar a esto. Una de las cosas, digamos, que para los canales tradicionales que ya tenían sus señales y que han tenido que volver, digamos, a participar por el concurso, digamos, para ganárselas, por así decirlo, estas señales han podido también incorporar una segunda señal que uno reconoce como un canal que muchas veces son ocupados para ser el canal cultural. Eso significa que podemos ofrecer algo, digamos, que no esté tan asociado al tema del rating, por así decirlo, y por tanto porque tenemos asegurado en términos de señal que podemos tener una segunda señal y por tanto uno podría decir, bueno, ¿qué voy a destinar acá cuando no tengo que estar relativamente preocupado por cómo voy a financiar estas producciones? Y eso, digamos, es algo que uno debería pensar en términos del modelo, digamos, de lo que propone. Pero por otra parte, yo creo que también hay que reconocer que se suman unos actores porque en el nuevo espectro, digamos, no en el nuevo espectro, en el espectro que es el mismo de siempre, la oportunidad de la tecnología digital es que permite ampliar cuánto puede transmitirse por ello, y por eso aparecen nuevos actores, nuevas posibilidades, digamos, de que otros, por así decirlo, y otros tipos de televisión puedan entrar, digamos, en esta competencia, digamos, dentro del espectro. Entonces, uno si mira, por ejemplo, la oferta que tiene hoy día en la propia región metropolitana, ya no solo se encuentra con televisión nacional o con televisión o los canales habituales, estoy pensando en la señal pública, digamos, y en los canales comerciales como Televisión, Canal 13, digamos, y Mega, uno después descubre la oferta que tienen las universidades, por ejemplo. Eso yo creo que instala nuevamente la discusión respecto de qué significa que las universidades hoy día vuelvan a hacer televisión. Ahí hubo un esfuerzo grande, me tocó conocer un poco, digamos, cuál fue el empeño que pusieron las distintas universidades, la agrupación que generaron para asegurar de alguna manera que todas las universidades o aquellas que tuvieran la posibilidad de presentarse al concurso y poder adjudicarse, digamos, alguna señal y así, digamos, también diversificar, no solo en términos de actores, sino de tipos de contenidos que se pueden ofrecer a la comunidad y a las distintas audiencias, que yo creo que es la gran discusión que finalmente, de que más allá, digamos, de la oportunidad técnica, es como esta oportunidad tecnológica también de alguna manera es compensar un sistema de medios, digamos, y una televisión que nosotros tendemos a pensarla mayormente, digamos, centralizada, y con esto también pensar cómo es esa oferta y qué características tiene respecto de lo que estamos recibiendo en términos de contenido, a que aparezcan actores como las televisiones universitarias, pero también espacio, digamos, dentro de los lugares en las regiones, digamos, aparecieron también otros actores que de alguna manera nos están dando la posibilidad, digamos, de referir contenido en sentido más local, digamos, como mucho más instalados a partir de una oferta que tuviera que ver con la propia cultura que se vive en cada una de las regiones y, por tanto, diversificar y hacernos cargo, digamos, de esta oportunidad que tenemos de un país tan largo, con tantas diferencias, en términos, digamos, de por así decirlo, costumbres, que estas también pudieran manifestarse, digamos, en la expresión de podernos ver y poder retratar, digamos, que no estuviéramos permanentemente en la referencia de la televisión nacional, por así decirlo.
Exacto. Alejandra, tú lo has mencionado de alguna manera, conversamos con Alejandra Filippi, ella es jefa de la carrera de periodismo de la Universidad de Santiago. Tú lo mencionas de alguna manera, tenemos temas que tienen que ver con realzar, por ejemplo, lo regional, es decir, salirnos un poco de esta lógica tan centralista de Santiago, como que Santiago es Chile, por un lado, pero también tenemos una realidad de medios de comunicación que tienen una mirada digamos, no diversa, si tú quieres, ¿no? Nos falta un poco más de pluralidad, de diversidad de miradas y particularmente eso se ve mucho más fuerte en los medios de comunicación escritos. ¿De qué manera, dirías tú, este cambio va a favorecer a una mayor diversidad? Yo creo que esa es una gran tarea que tenemos en términos de desafío, porque creo que una de las principales dificultades que tiene, digamos, pensar en el tema del pluralismo, lo decíamos en términos de estructura, digamos, de cómo se genera el sistema mediático en términos de cómo damos la posibilidad a distintos actores, pero también tenemos un problema respecto de cómo diversificamos los contenidos y diversificamos también las editoriales que tienen, digamos, estos canales de televisión. Y en esos términos, cuando haces la pregunta respecto de cómo aseguramos, yo creo que es importante mirar otras experiencias porque no pasa solamente por la voluntad de lo que los canales también declaran, sino como también somos capaces en los institucionales, por ejemplo, la tarea que puede tener el Consejo Nacional de Televisión, en establecer ciertos mecanismos para asegurar de medir, por así decirlo, cuánto es el pluralismo. El pluralismo no es solamente una declaración de intenciones, sino también hay alguien que tiene que dar cuenta de cómo efectivamente ese pluralismo se está llevando a cabo, digamos. Y para eso también tenemos que tener maneras, digamos, de asegurarnos, y por eso no necesitamos solo una ley que nos establezca la idea del pluralismo como un principio y un valor, digamos, que queremos propender, digamos, a promover en el contexto de una buena televisión, digamos, sino también es como la entidad que resguarda, digamos, que se cumpla precisamente esta ley, asegura que también puede promover la diversificación de los contenidos, que yo creo que es el mayor problema que tenemos hoy día. Y esa diversificación de contenidos también pasa por la diversidad de actores que participan en la pantalla y en la agenda pública. Yo creo que también eso es un tema importante. Y de qué manera ese pluralismo no lo entendemos respecto solamente de la cantidad de partidos que hay y la pertinencia que tienen esos partidos en virtud de las mayorías que tienen, digamos, y cómo aparecen en pantalla. Voy a poner un ejemplo muy concreto. El Partido Republicano, que antes, hasta hace un tiempo, digamos, un par de elecciones, no existía, por así decirlo, en la pantalla, no tenía visibilidad. Hoy día, a propósito de las mayorías que alcanza, no es difícil encontrarnos con representantes de esos partidos en términos de en la participación en los debates. Y acá voy a hacer una precisión, digamos, de que los partidos no nos aseguran también la diversidad de actores que hay en el país, digamos, y por tanto las representaciones de la organización de la sociedad civil, las instancias, digamos, las distintos tipos de actores, digamos, que tienen que ver asociados con el tema de las identidades, con el tema, digamos, de las dificultades, digamos, con los grupos etarios, qué pasa con por ejemplo, siempre pienso en la infancia, digamos, cómo la infancia está tremendamente ausente de nuestras pantallas. Y eso significa hoy día, cuando uno revisa, por ejemplo, la Convención de Derecho a Infancia, siempre deberíamos asegurar su participación en la pantalla, por ejemplo. Y estoy planteando un tema que seguramente puede ser de consenso. No quiero ir a plantear, digamos, qué pasa con la presencia, digamos, de nuestros pueblos originarios, digamos, qué pasa con la representación de las mujeres, que no tiene que ver solamente con la paridad, sino también las distintas vocerías que pueden ejercer al interior de estos distintos grupos también. Totalmente, Alejandra, un tema súper apasionante, algo vinculado de alguna manera a lo que tú señalas y que tiene que ver con el acceso a la publicidad, cómo la era digital, ¿no es cierto?, ha generado también una crisis en la industria de la televisión. Y quiero preguntarte dentro de ese marco, ¿cómo observas tú la demanda de Copesa contra Google ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por, dicen, abuso de posición cuasi monopólica? Para mí, digamos, es como
es como el estado de salud, digamos, de un sistema mediático y de los distintos actores, digamos. A mí me parecía extraño que todavía en Chile no hubiera algo que nos hiciera, de alguna manera, alguna entidad que reaccionara frente a lo que está haciendo la presencia, digamos, de los grandes conglomerados tecnológicos en Chile. Yo en esto, digamos, tiendo a pensar de que hay un problema mayor que tiene que ver con la desregulación que hay respecto de cómo participan, por ejemplo, estas entidades, este tipo, digamos, de corporaciones, digamos, al interior de la oferta general del sistema mediático chileno. Cuando pensamos hoy día en el sistema mediático, no podemos pensar solamente en los medios tradicionales de comunicación, sino cómo hoy día los grandes consorcios tecnológicos pasan a ser también parte del sistema de comunicaciones. Hoy día uno podría hablar del sistema infocomunicativo, digamos, para deslindar también las fronteras y las maneras en que estas grandes corporaciones se suman a un mercado chileno que tiene unas características muy singulares, pero que también pasa, digamos, de alguna manera a competir, pero a competir claramente, digamos, con unas ventajas que son distintas. Y esto tiene que ver precisamente porque adolecemos completamente de regulación respecto a qué es lo que está pasando en este nuevo entorno, que no tiene que ver solamente con que tengamos una infraestructura y que tengamos la tecnología, sino que es entender qué está haciendo hoy día Google, qué está haciendo Amazon, qué es lo que está haciendo Facebook o Meta, digamos, a nivel nacional. Y eso pasa principalmente también por no entender cuáles son los espacios, digamos, que vienen, digamos, a disputar estas entidades internacionales. Yo tiendo a pensar que, por ejemplo, para Paramount instalarse en Chile, tiene que haber cumplido, por así decirlo, una serie de requisitos para poder haber venido, digamos, a participar de la oferta, digamos, en términos nacionales, en términos de televisión. Entonces, la pregunta que uno se hace, bueno, ¿qué ha hecho Google? ¿Qué ha hecho Amazon? ¿Qué es lo que han hecho, digamos, los grandes consorcios? ¿Qué es lo que hace Netflix, digamos, más allá de ofrecernos un servicio que precisamente a propósito de que son over the top, digamos, que van por sobre Internet, de alguna manera llegan porque es el alcance que tiene la tecnología, pero que sin embargo, digamos, no entran en las mismas condiciones que podría haber cualquier tecnológica, digamos, a nivel nacional o de cualquier medio, digamos, disputando espacios, como por ejemplo lo que está pasando con lo que pasa, digamos, a Copesa en particular, la tercera, digamos, en este caso, que tiene que ver con la forma en que ellos hacen uso, digamos, de los contenidos que produce cualquier medio, digamos, para ponerlo, digamos, dentro de sus sistemas de noticias, y por tanto es como uno dice, ¿quién produce las noticias? Pero esa es una discusión que yo creo que, si bien el Copesa asume hacer la discusión en términos, digamos, del Tribunal de Libre Competencia, que es un ámbito donde puede entrar, digamos, a plantear, digamos, esta discusión, la pregunta que yo me hago es, ¿qué hace Chile respecto de estos grandes conglomerados en función de asegurar que vamos a mantener un sistema equilibrado, digamos, entre entender cómo opera, digamos, los sistemas, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con el mercado, digamos, de las tecnológicas, pero cuando esto ya empieza a cruzar la frontera de las comunicaciones, y cómo estas comunicaciones también empiezan a colindar con lo que hacen habitualmente los medios tradicionales de comunicación. Creo que ahí nos queda mucho por crecer, nos cuesta, digamos, ponernos de acuerdo en esta materia, nos cuesta pensar en una ley de medios, creo que nos va a costar también ponernos de acuerdo un sistema regulatorio para pensar. Cuando digo yo sistema regulatorio es fijar las bases, digamos, de cómo van a convivir estos distintos actores en un espacio, digamos, tecnológico en donde tiende a la convergencia, digamos, en donde Internet finalmente los tiene a todos juntos ahí, digamos. Perfecto. Y establecer ciertas, digamos. Perfecto. Alejandra Filippi Miranda, jefa de carrera de periodismo de la Universidad de Santiago. 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Que estés muy bien. Vamos a la música, ya volvemos. Bien, ya estamos de regreso. Vamos a revisar dos noticias internacionales súper relevantes. Miren, por ejemplo, elpaís.com. Cáncer al alza a edades cada vez más tempranas. En gente joven está aumentando y no se sabe por qué. El impacto psicológico del diagnóstico es mayor en los adultos
jóvenes como la princesa de Gales, Kate Middleton, que acaba de anunciar que padece un tumor, que tuvo una operación, ¿no es cierto?, abdominal, se le extrajo este tumor, pero esto rompe el sentido común del ciclo vital, alerta una psico-oncóloga. Y es que, claro, el anuncio de la princesa de Gales, Kate Middleton, con apenas 42 años, que padece de cáncer, vuelve a poner el foco sobre el auge de esta patología tradicionalmente asociada al envejecimiento, pero claro, en esta oportunidad se está hablando del impacto que esto tiene en adultos jóvenes y cómo el caso de Kate Middleton abre, por cierto, toda una conversación y una discusión respecto de qué está pasando con este grupo etario y de casos que se van y se han ido multiplicando. El cáncer, fíjense ustedes, es la principal causa de muerte en el mundo y según la OMS, alrededor de 10 millones de personas fallecieron debido a esta enfermedad en 2020. Y la comunidad científica investiga las nuevas dinámicas de incidencia del cáncer y a propósito del auge de gente cada vez más joven, los expertos consultados coinciden en que la evidencia es todavía incipiente y limitada. Vamos a otras informaciones. 3 factores que explican el renacer de la energía nuclear en el mundo y por qué apenas se ha desarrollado en América Latina. Esta es información de BBC que dice que China, Japón, India, Suecia, Reino Unido, Francia, Rusia y Estados Unidos, la lista de países construyendo o con planes avanzados para levantar nuevas centrales nucleares es larga. Incluye, dice, viejos conocidos, pero también pequeños países que aspiran a tener una energía que es barata y por tanto una economía saludable. Básicamente lo que señalan es que a partir de la guerra de Ucrania se pone el acento en la necesidad de la autonomía energética y por cierto esta es una fuente muy importante en ese sentido. Se habla de que es una tecnología asequible, ¿verdad? Y que por cierto, que baja los niveles de dependencia respecto de las energías, como por ejemplo lo que son el petróleo, el gas, ¿no es cierto?, y otras energías del mundo. Bien, ese es un tema. Y por otro lado, ¿cuáles son los desafíos? Dice la BBC, las medidas de seguridad, todavía ahí hay temas que están al debe, y los residuos nucleares. Vamos con esto ya terminando nuestro programa de hoy. Ha sido súper interesante, por cierto, y además muy motivador volver a estar con ustedes en este programa, nuestra agenda de futuro, para conocer los temas más relevantes que nos permiten, por cierto, como país y como planeta, avanzar hacia mayores niveles de desarrollo, pero también mayores niveles de equidad y de inclusión, entendiendo que el desarrollo del calentamiento global es la principal amenaza para el mundo y ante eso tenemos que estar todos preparados para poder mitigar sus efectos. Despedimos de esta manera nuestro programa de hoy. Los dejo con música y nos reencontramos mañana a las 6 en punto aquí en Sin Pretexto por Radio USACH. Que tengan una buena tarde.